Estoy sentado frente a la ventana de mi sala, con la taza de café humeante entre mis manos, y siento que el mundo se ha hecho demasiado silencioso. Hoy era una reunión familiar, de esas que solían llenar la casa de risas, abrazos y aromas de comida que te hacían cerrar los ojos de felicidad. Pero cuando levanté la taza, un papel doblado y arrugado cayó justo bajo ella, como si hubiera estado esperando mi mirada. Lo Avery Wiley, no bebas esto. Mi corazón dio un vuelco, no entendía nada, y en un impulso absurdo cambié mi taza por la de mi nuera, pensando que quizá era un error, que nada podía pasar. 5 minutos después, lo que ocurrió hizo que toda la casa se quedara en un silencio que dolía más que cualquier grito. Si estás viendo esto, por favor deja un comentario. Dime de qué país me estás escuchando y acompáñame en este relato porque hay historias que necesitan ser compartidas. Y yo quiero que esta, aunque dolorosa, nos acerque un poco más a los demás. Recuerdo cuando todo era distinto, cuando los domingos eran ruidos de vida y no ecos de soledad. Mi hija corría por el pasillo con su risa brillante, y mi yerno siempre traía historias que me hacían reír hasta que me dolía el estómago. La casa olía a pan recién horneado y a café molido que llenaba cada rincón, y yo me sentía en el centro de un mundo que parecía eterno. Hoy sentado solo la memoria se mezcla con el miedo, y el temblor de mis manos no es solo por la edad, es por la sorpresa, por la incertidumbre de lo que pasaría después, por esa sensación de que la vida aún puede darnos giros inesperados, cuando menos los esperamos. Retrocedo unos años y vuelvo a ver aquella casa llena de vida, de pasos que resonaban en los pasillos de madera y de voces que se entrelazaban como canciones familiares. Mi esposa todavía estaba con nosotros. Su risa era la que llenaba cada esquina, y el olor de su perfume se mezclaba con el aroma del café que ella misma molía cada mañana. Los domingos eran sagrados. A mi hija venía con su pandilla de amigos y yo me sentaba a escuchar sus historias, fingiendo que entendía cada uno de sus juegos y travesura, mientras ella me guiñaba un ojo y me decía: papá, un día vas a entenderlo todo. No era solo la risa lo que llenaba esos momentos, sino la certeza de que estábamos juntos, de que la familia era un refugio en un mundo que a veces parecía demasiado frío. A veces cierro los ojos y aún puedo sentir la textura de las servilletas de lino, el calor del pan recién salido del horno y el tacto firme de las manos de mi hija sujetando las mías. Todo eso parecía eterno, como si cada domingo pudiera repetirse sin fin. Pero el tiempo tiene un modo cruel de recordarnos que nada dura para siempre: la enfermedad, la distancia, los trabajos que nos separan, los silencios que crecen entre nosotros. Y aquí estoy ahora, años después, enfrentando la soledad que se cuela incluso en medio de una reunión familiar, recordando que cada gesto amable que dimos o recibimos alguna vez es un tesoro que aún me sostiene, aunque a veces tiemble solo al recordar. Aquel día comencé a prepararme como si cada movimiento tuviera que ser perfecto, aunque mis manos ya no respondieran con la firmeza de antes. El aroma del café recién molido llenaba la cocina y se mezclaba con el del pan que intentaba dorar en el horno, mientras mi corazón latía con una mezcla de expectativa y cansancio, consciente de que la reunión no sería como las de antes, pero deseando que al menos fuera un remanso de calor familiar en medio de la rutina y de mis silencios. Recuerdo cómo abrí los cajones, tocando la vajilla con dedos temblorosos, asegurándome de que cada taza estuviera limpia, de que cada cucharita brillara bajo la luz que entraba por la ventana. Preparé la mesa con cuidado, colocando los manteles que aún conservaban la fragancia de los domingos pasados, y mientras lo hacía mis pensamientos viajaban a los años en que mi esposa todavía reía junto a mí, y yo sentía que la vida tenía un propósito claro y pleno. Todo estaba en calma, pero había una tensión invisible en el aire, como si los muros de la casa supieran que algo estaba a punto de suceder
y contuvieran la respiración junto a mí. Cuando los primeros llegaron, mi corazón se aceleró. Mi hija, radiante y llena de energía, trajo a su familia, y mi yerno cargaba la típica bolsa de sorpresas, aquella que siempre prometía historias, chistes y risas compartidas. Me sorprendí a mí mismo sonriendo con más fuerza de lo que sentía, intentando ocultar el temblor de mis manos y el ligero dolor de mi espalda, mientras escuchaba el murmullo de voces que llenaba la casa y me hacía recordar que aún estaba vivo, que aún podía sentirme acompañado aunque fuera por unas horas. Sirviendo el café, noté cómo cada aroma parecía despertar memorias. El olor del pan recién horneado me recordó a mi madre en la cocina de mi infancia, enseñándome a amasar y a esperar con paciencia. El aroma del café me trajo la figura de mi esposa, su sonrisa al ofrecerme mi taza y su manera de tocarme la mano sin necesidad de palabras. Incluso el pequeño perfume de mi hija y su risa traían una calidez que hacía que el tiempo se doblara, mezclando pasado y presente en una especie de abrazo invisible que me reconfortaba y me desgarraba al mismo tiempo. Y entonces, cuando finalmente me senté con la taza humeante entre las manos, un papel cayó bajo ella como un aviso silencioso que rompió la ilusión de normalidad, y mi mirada se encontró con esas letras que parecían dibujadas con intención directa. «Ah, no bebas esto». La sorpresa fue inmediata y un escalofrío recorrió mi columna. Durante un instante la risa de los demás me pareció distante, como si estuvieran en otra habitación y yo estuviera atrapado en un túnel de incertidumbre y miedo. Sin pensarlo demasiado, cambié la taza por la de mi nuera, un gesto que luego me pareció tan absurdo como heroico, porque en ese momento solo pensaba en protegerla, aunque no entendiera del todo el porqué de aquel mensaje. 5 minutos después, la casa entera quedó en un silencio que nunca olvidaré. Un silencio pesado, que hablaba más que cualquier grito, y que dejó mi corazón latiendo con fuerza, mientras trataba de comprender lo que acababa de suceder. Recuerdo el temblor de mis manos, el sudor frío que me recorrió la frente y la sensación de que algo dentro de mí se había transformado para siempre. Todo el amor que había sentido, toda la calidez de los recuerdos familiares, se mezclaba con un miedo primitivo, con la certeza de que la vida aún podía sorprendernos de la manera más inesperada y cruda. Mientras pienso en esto, ahora sentado en esta misma sala que antes vibraba de alegría, me doy cuenta de que esas pequeñas decisiones, cambiar una taza, proteger a alguien querido, son las que a veces definen quién somos y qué legado dejamos. Y es en este momento, mientras mi corazón sigue latiendo y mis recuerdos se agolpan como olas, que siento la necesidad de que compartas conmigo tu historia, que comentes de qué país me estás escuchando, porque estas emociones, aunque dolorosas, nos unen más allá de la distancia y del tiempo, y hacen que la compañía de un relato, por breve que sea un bálsamo en medio de la soledad. Los minutos siguientes a aquel cambio de taza parecían haberse estirado como si el tiempo se burlara de mí. Cada segundo pesaba como una eternidad, y yo no podía apartar la vista de mi nuera, que sostenía la taza que había tomado sin sospechar nada, con una sonrisa confiada que me partía el alma de anticipación. La casa, llena de risas y murmullos antes, de repente se transformó en un escenario silencioso, donde cada gesto y cada mirada se volvieron exageradamente significativos. Escuché el tintineo de la cuchara en su taza, el crujido del mantel bajo su brazo, y sentí como el aire se volvía denso, casi sólido, como si la gravedad misma se hubiera concentrado en mi pecho. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío recorría mi espalda, mezclándose con la sensación de impotencia que crecía a cada segundo. Recordé entonces todas las veces que había sentido miedo por mis seres queridos, y comprendí con dolor que nunca se está realmente preparado para momentos como este. Aunque los hayas vivido antes en historias, en noticias,
en películas. Intenté moverme a hablar, pero mis palabras se enredaban en la garganta, y un temblor involuntario recorrió mis manos, esas mismas manos que habían preparado el café, que habían acariciado a mi hija cuando era pequeña, que habían escrito cartas de amor a mi esposa. Vi cómo mi hija notaba mi inquietud, cómo fruncía el ceño, y comprendí que aunque no podía explicar lo que había sucedido, ella percibía la tensión que se había instalado en el ambiente como un espectro invisible que nadie más parecía notar. Y entonces ocurrió en un gesto apenas perceptible un cambio en la expresión de mi nuera que hizo que todo en la habitación se congelara por un instante. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal, su mano tembló al sostener la taza y su sonrisa se desdibujó, reemplazada por un destello de desconcierto que me heló la sangre. En ese momento mi mente volvió a un pasado reciente, a todos esos días en que había pensado que la vida nos daba pausas para prepararnos, para protegernos de lo inesperado, y comprendí que la vida rara vez concede tal misericordia. Recordé cómo mi esposa siempre decía: «Hijo, la vida es inesperada, pero siempre hay que encontrar el coraje de enfrentarla». Y sentí su voz dentro de mí, como un ancla en medio de aquel torbellino de emociones. Traté de respirar profundo, de mantener la calma mientras mi familia comenzaba a notar la tensión y la conversación se volvió fragmentada, llena de pausas incómodas que amplificaban la sensación de que algo muy serio estaba a punto de suceder. Cada sonido, un sorbo de café, un golpe de cuchara contra el plato, un suspiro, se convirtió en un latido de alarma, y yo me sentí atrapado entre el deseo de intervenir y la necesidad de esperar, de observar, de proteger sin exponerme. Y mientras miraba a mi nuera, a mi hija, a mi yerno, comprendí que el verdadero peso de la vida no está en los peligros que enfrentamos, sino en la responsabilidad de cuidar a quienes amamos, de anticipar lo que otros no ven, de actuar aunque no comprendamos del todo las consecuencias. En esos minutos que para mí fueron eternos, sentí miedo, amor, desesperación y esperanza, todo al mismo tiempo, y comprendí que la vida se resume en esos pequeños gestos, en esas decisiones silenciosas que pueden salvar o transformar a alguien que amamos. Mientras revivo ese momento, sentado ahora solo en mi sala, con la taza de café frente a mí y la memoria latiendo con fuerza, quiero invitarte a comentar este video, a contarme de qué país me escuchas, porque historias como esta nos recuerdan que aunque la vida nos sorprenda con lo inesperado, aún hay lugar para la compañía, para la empatía y para la esperanza que nos mantiene de pie incluso en los momentos más oscuros. 5 minutos parecieron un siglo. Yo observaba, inquieto y paralizado, como mi nuera sostenía la taza que había cambiado por la mía, con la mirada aún brillante de confianza, sin saber lo cerca que había estado del peligro. De repente, su mano se detuvo en el aire, y un escalofrío recorrió la sala como un susurro de advertencia. No hubo gritos. No hubo un estallido inmediato, hubo un silencio denso, casi intangible, como si la misma casa contuviera la respiración, esperando el desenlace. Mi corazón palpitaba con fuerza, golpeando contra mis costillas como si quisiera advertirme, recordándome la fragilidad de todo lo que amamos. Y entonces sucedió. En un mareo ligero apenas perceptible, hizo que su cuerpo titubeara, y yo me lancé hacia ella apoyando mi mano en su espalda, guiándola suavemente hasta la silla, intentando calmar la tormenta que se desataba en mi interior. La sala se llenó de miradas confusas y voces entrecortadas, y mi yerno, sorprendido, preguntó qué ocurría. Mi hija corrió hacia nosotros, el rostro pálido, y por un instante sentí que el mundo podía terminar allí, mismo que todo el amor, los recuerdos y los domingos felices no servirían de nada frente a un instante de descuido. Respiré hondo y recordé todo lo que nos había traído hasta ese momento, encontrándonos
años de enseñanzas, de gestos silenciosos, de abrazos dados y recibidos. Y entendí que era la resiliencia acumulada la que nos permitiría sobrellevarlo. Con manos temblorosas, sostuve a mi nuera mientras ella recuperaba el aliento, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el mío. Un recordatorio de que la vida, aunque cruel a veces, también nos permite sostenernos en los momentos más frágiles. La tensión se disipó lentamente, y la sala comenzó a llenarse de susurros y de preguntas, mientras yo, sentado allí, sentí una mezcla de alivio y miedo profundo. Al mirar a mi alrededor, vi los ojos de mi hija, llenos de gratitud, y temor los de mi yerno, llenos de confusión y preocupación, y los de todos los presentes, buscando en mí alguna señal de lo que había ocurrido. Fue entonces cuando comprendí algo que la vida me había enseñado durante décadas, aunque la verdadera fuerza no reside en evitar el miedo, sino en actuar a pesar de él, en proteger a quienes amamos, en sostener su fragilidad con la nuestra y en permitirnos sentir cada emoción sin intentar ocultarla. Cada gesto, cada suspiro, cada mirada se convirtió en un hilo que nos unía de nuevo, recordándonos que incluso en medio del peligro y la incertidumbre, la familia sigue siendo un refugio donde podemos hallar consuelo y esperanza. Y mientras revivo ese instante con la taza de café aún frente a mí y los recuerdos latiendo con fuerza, quiero invitarte a comentar este video, a decirme de qué país me escuchas y a compartir tus propias historias, porque en la compañía de relatos sinceros encontramos el valor para enfrentar lo inesperado y la certeza de que no estamos solos, aunque la vida nos pruebe con sus giros más duros. Cuando por fin la tensión se disipó y la vida volvió de manera casi milagrosa a fluir dentro de la sala, un suspiro colectivo llenó el aire y yo sentí como mis rodillas temblaban bajo la mesa como si hubieran absorbido todo el miedo acumulado en esos 5 minutos que parecieron eternos. Mi nuera, todavía con el pulso acelerado, me miró con ojos llenos de sorpresa y gratitud, y por un instante, sus labios temblorosos intentaron formar palabras que no salían, como si comprendiera que la vida podía ser tan frágil como un hilo de humo y al mismo tiempo tan fuerte como el amor que nos sostiene. Mi hija me abrazó con fuerza y sentí la calidez de sus brazos atravesando los años y las distancias que a veces nos separaban, uniendo pasado y presente en un instante de ternura que dolía y consolaba al mismo tiempo. Miré a mi yerno, que estaba pálido y confundido, y le sonreí con un gesto que decía más de lo que mis palabras podrían expresar. Estamos aquí. Sigamos juntos. Esto es lo que importa. El resto de la reunión transcurrió en una especie de calma temblorosa. Las risas volvieron, pero con un eco distinto, más consciente de la fragilidad de todo lo que amamos, más atentas a los gestos de cariño y cuidado que tantas veces damos por sentado. En ese momento comprendí que la vida nos recuerda constantemente lo valioso de cada segundo, de cada mirada, de cada acto de protección, y que incluso un simple cambio de taza puede convertirse en un acto de amor silencioso que marca para siempre la memoria de quienes lo viven. Mientras las conversaciones continuaban, yo me senté por un momento, dejando que las emociones me atravesaran, sintiendo cada recuerdo mezclarse con el presente en los domingos felices con mi esposa, las carcajadas de mi hija corriendo por los pasillos, los abrazos cálidos en las noches de invierno, los consejos silenciosos que a veces nos salvan la vida sin que nos demos cuenta. Pensé en cómo, a pesar de los años, la vejez no nos roba la capacidad de amar, de cuidar, de ser parte de algo que nos trasciende, y cómo incluso la fragilidad física y los temblores inevitables de las manos y del cuerpo pueden convertirse en recordatorios de que seguimos vivos, de que aún podemos proteger, acompañar y sentir profundamente. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa volvió a su silencio habitual, me quedé sentado frente a la ventana,
viendo cómo la luz del atardecer caía sobre los muebles y las fotografías amarillentas de generaciones pasadas. La memoria me trajo la voz de mi esposa, su risa que aún parecía llenar la sala, y entendí que el tiempo nos roba mucho, pero también nos da la posibilidad de valorar lo que permanece: el amor, la familia, la ternura compartida, la resiliencia que surge cuando menos lo esperamos. Y mientras pienso en todo esto, querido amigo o amiga que me escuchas, quiero invitarte nuevamente a comentar este video, a contarme de qué país me escuchas y a acompañarme en este camino de recuerdos y emociones. Porque aunque la vida nos pruebe con sus giros más inesperados, siempre hay espacio para la ternura, la empatía y la compañía que nos hace humanos. Mientras la casa volvía a su silencio habitual, no pude evitar que mi mente viajara a varias décadas atrás, a los días en que la vida parecía interminable y el mundo estaba lleno de posibilidades infinitas. Recuerdo con claridad los domingos en la casa de mis padres, el olor del pan recién horneado, mezclándose con el humo de la chimenea, la voz de mi madre llamándonos a la mesa mientras mi padre contaba historias de su juventud, con esa mezcla de orgullo y nostalgia que solo los mayores pueden transmitir. Aprendí allí que la vida era una sucesión de momentos frágiles, que cada gesto tenía su peso y que las decisiones, aunque pequeñas, podían cambiar el rumbo de quienes nos rodean. Aquellos recuerdos se entrelazaban con los de mi propia juventud, a los amores intensos y fugaces, las noches de verano corriendo por los campos, la sensación de libertad y la primera vez que comprendí que el mundo podía ser cruel, pero también sorprendentemente Pensé en mi esposa, cómo nos conocimos, cómo su risa iluminó mis días y cómo juntos construimos una familia que fue, durante muchos años, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Aprendí con ella que cuidar a alguien no es solo protegerlo de lo evidente, sino también anticipar lo inesperado. Estar presentes cuando el miedo amenaza con dominar y sostener la mano del otro, incluso cuando no entendemos del todo lo que ocurre. Todo esto me llevó de vuelta al presente, a la escena del café y del papel, y comprendí que mi decisión de cambiar la taza no fue un acto heroico, sino la consecuencia natural de décadas de aprendizaje, de intuición y de amor acumulado. Esa mezcla de miedo y cuidado, de instinto y ternura, es lo que nos sostiene a lo largo de la vida y nos permite enfrentar los momentos más difíciles con una fuerza que muchas veces desconocemos que tenemos. Al mirar a mi nuera, a mi hija y a mi yerno, entendí que la familia es un hilo que atraviesa generaciones, un tejido delicado pero resistente, que nos une incluso cuando la distancia o el tiempo parecen separarnos. Y mientras la tarde se convertía en noche, con la luz dorada filtrándose por la ventana y el aroma del café aún flotando en el aire, sentí una gratitud profunda por haber tenido la oportunidad de vivir, de aprender, de amar y de proteger. Porque al final, eso es lo que nos queda a la memoria de los momentos compartidos. El consuelo de los gestos de cuidado y la certeza de que incluso en la vejez aún podemos hacer la diferencia en la vida de quienes amamos. Por eso te invito, querido amigo o amiga que me escuchas, a comentar este video, a decirme de qué país me acompañas y a seguir compartiendo estos relatos de vida, porque cada historia, cada recuerdo nos conecta, nos enseña y nos recuerda que nunca estamos realmente solos. Después de que todos se fueron y la casa quedó en silencio nuevamente, me senté en mi sillón favorito, con la luz tenue del atardecer filtrándose por la ventana y recordando cada gesto, cada mirada, cada latido que había acompañado aquel incidente del café. La soledad se hizo presente de manera inevitable. No era la ausencia de personas, sino la conciencia de que el tiempo nos va separando de aquellos que amamos y que algún día incluso los más cercanos podrían no estar a nuestro lado. Me di cuenta de que la vejez no es solo un desgaste físico,
sino también un diálogo constante con la memoria, con los recuerdos que nos acarician y nos duelen al mismo tiempo, con las pérdidas que aprendemos a llevar, como cicatrices visibles, solo para quienes saben mirar con el corazón. Sentí el temblor de mis manos al sostener la taza de café y comprendí que cada arruga, cada línea en mi rostro, cada pequeño dolor es un testimonio de la vida vivida, de las batallas enfrentadas, de los momentos de amor que nos sostuvieron y nos hicieron más fuertes. Reflexioné sobre cómo este incidente aparentemente trivial, pero lleno de riesgo, me recordó la fragilidad de todo lo que damos por sentado en la vida de quienes amamos. La risa de un hijo, el abrazo de un ser querido, el simple hecho de compartir una comida juntos. Comprendí también que hay una enseñanza profunda en cada instante inesperado, la importancia de estar presentes, de valorar cada momento y de reconocer que, aunque el tiempo pase y la soledad nos visite, todavía podemos generar compañía, consuelo y amor a través de nuestras acciones y nuestra presencia. Por eso, mientras sostenía mi taza, sentí una mezcla de gratitud y temor, de melancolía y esperanza. Gratitud por haber podido proteger a alguien querido, temor por lo frágil que puede ser la vida, melancolía por los que ya no están y esperanza de que aún puedo ofrecer cuidado y cariño a quienes permanecen a mi lado. Y en ese silencio cargado de emociones, recordé que mis palabras, mis recuerdos y mis gestos pueden servir de puente hacia otros que pueden acompañarme en la memoria y en la reflexión, y que compartir estas historias es una forma de aliviar la soledad y de enseñar que incluso en la vejez, la vida sigue ofreciendo oportunidades de amor y conexión. Por eso, querido amigo o amiga que me escuchas, te invito a comentar este video, a contarme de qué país me escuchas y a acompañarme en este viaje de recuerdos y emociones, porque la compañía y la empatía son regalos que podemos ofrecernos mutuamente, y en ellos reside la verdadera riqueza de la vida. Días después de aquel incidente, cuando la tensión todavía vibraba en mis recuerdos, ocurrió algo que jamás imaginé a mi nieto, que vivía en otra ciudad y que no veía desde hacía meses. Apareció de improviso en la puerta de mi casa. Su mochila colgaba de un hombro, sus ojos brillaban de curiosidad y alegría, y su abrazo me envolvió con una fuerza que me hizo sentir nuevamente joven, como si los años se desvanecieran por un instante. Nunca había comprendido del todo la potencia de un gesto simple hasta ese momento. Su abrazo silencioso decía más que cualquier palabra, transmitía cuidado, ternura, amor y un recordatorio de que la vida nos ofrece pequeños milagros cuando menos los esperamos. Mi hija lo acompañaba, con una sonrisa que reflejaba alivio y orgullo, y mi nuera estaba allí también, aún recuperándose de aquel susto, pero con un brillo en los ojos que hablaba de gratitud y cariño profundo. Nos sentamos todos alrededor de la mesa, y mientras servía el café, ahora con una precaución que casi rozaba la superstición, sentí una paz que hacía tiempo no experimentaba. La risa del niño llenó la sala mezclándose con la voz de mi hija y los murmullos de conversación que no tenían prisa, que fluían como un río tranquilo, recordándome que, a pesar del miedo y la fragilidad, la vida continúa y se renueva. En la cercanía, en la compañía, en los gestos sinceros de amor que a veces damos por descontados, cada recuerdo de aquellos domingos pasados con mi esposa, cada historia de mi juventud, cada consejo silencioso que recibí de mis padres, se entrelazaba con este momento, enseñándome que la vida está hecha de pequeñas joyas que brillan más cuando hemos aprendido a reconocer su valor. Sentí por primera vez en mucho tiempo que mi corazón podía abrirse de par en par, sin miedo a la fragilidad de los años, porque incluso en la vejez, cada encuentro, cada gesto, cada abrazo inesperado es un recordatorio de que aún podemos sentir, acompañar y ser acompañados. Y mientras veía cómo mi nieto reía, como mi hija lo miraba con amor, y como mi nuera sostenía su taza con cuidado,
pero sin miedo. Comprendí que la familia es en definitiva el refugio que nos sostiene, que nos recuerda que el amor verdadero no desaparece, aunque la vida nos ponga a prueba con sus giros inesperados y sus sombras pasajeras. Por eso te invito, querido amigo o amiga que me escuchas, a comentar este video, a decirme de qué país me acompañas y a compartir conmigo estos momentos de ternura y esperanza. Porque en la compañía de otros, incluso a través de palabras y recuerdos, encontramos la fuerza para seguir adelante y la certeza de que nunca estamos realmente solos. Mientras la tarde avanzaba, observaba a mi nieto correr por la sala, descubrir los rincones de la casa que yo había conocido desde niño y sonreír ante los objetos que habían sido testigos de tantas historias familiares. Y comprendí que la vida tiene una manera especial de unir generaciones a través de recuerdos y enseñanzas silenciosas. Cada fotografía amarillenta en la pared, cada reloj antiguo que marcaba las horas con un tic-tac constante, cada libro gastado que había acompañado mis noches de insomnio de repente cobraba un nuevo significado. Eran puentes entre el pasado y el presente, entre lo que fui y lo que puedo enseñar. Me acerqué a mi nieto y le conté algunas de esas historias, no con solemnidad ni reproche, sino con la ternura que solo la experiencia puede ofrecer. Y noté cómo sus ojos se abrían, llenos de curiosidad y respeto, cómo su risa se mezclaba con la mía, y como por un instante sentí que el tiempo se doblaba y se hacía flexible, permitiéndome estar presente en varias décadas al mismo tiempo. Le hablé de los domingos con su madre pequeña, de los juegos en el patio, de los secretos que a veces compartíamos solo con los ojos, de la importancia de cuidar y proteger a quienes amamos, incluso cuando el mundo parece indiferente. Comprendí entonces que mi papel no era solo ser testigo del pasado, sino también ser un guía, un puente, un guardián de recuerdos y emociones que pueden enseñarle a valorar la vida y las relaciones, a comprender que cada gesto de amor, por pequeño que parezca, puede marcar la diferencia en la vida de otros. Sentado en mi sillón, con el aroma del café aún flotando en el aire, pensé en mi esposa, en mi hija, en mi nuera, en mi nieto, y comprendí que la verdadera riqueza de la vejez no reside en las posesiones ni en los logros, sino en la capacidad de transmitir, de conectar y de dejar semillas de ternura, resiliencia y sabiduría que otros recogerán y cultivarán. Aquella tarde, mientras los escuchaba reír, compartir y aprender, sentí que la vida nos da la oportunidad de redimir cualquier miedo, cualquier error, cualquier descuido, siempre que estemos dispuestos a amar, acompañar y enseñar. Y por eso, querido amigo o amiga que me escuchas, te invito a comentar este video, a contarme de qué país me escuchas y a acompañarme en este viaje de recuerdos, aprendizaje y emociones compartidas. Porque en cada historia que compartimos reside la fuerza de la vida, la esperanza y la certeza de que nunca estamos realmente solos y que incluso en los momentos más difíciles, la compañía y la conexión intergeneracional pueden sanar y enriquecer nuestra existencia de maneras inesperadas. Aquella noche, mientras la casa se sumía nuevamente en su silencio habitual y el café humeante se enfriaba lentamente frente a mí, sentí la profundidad de la fragilidad humana como nunca antes. No era solo el susto de aquel papel y el cambio de taza, era la certeza de que la vida puede girar de manera abrupta y que, en cualquier momento, todo lo que damos por seguro puede desvanecerse. Pero junto a esa fragilidad, descubrí la fuerza que surge de los lazos que hemos construido a lo largo de los años, de la familia que nos sostiene, de los recuerdos que nos acompañan y de la experiencia acumulada que nos permite actuar cuando otros podrían quedarse paralizados. Recordé tantas noches en que mi corazón temblaba por miedo al futuro, por la pérdida de seres queridos, por los días en que la soledad parecía infinita. Y comprendí que la resiliencia no es algo que se adquiere de golpe,
sino que se forma lentamente a través de decisiones, pequeños gestos de cuidado, palabras dichas y no dichas, abrazos dados, incluso cuando no sabíamos si serían suficientes. Mientras mis manos temblorosas acariciaban la taza, pensé en cómo cada error, cada acierto, cada instante vivido con amor nos prepara para enfrentar lo inesperado. Nos enseña a valorar lo que importa y nos permite encontrar esperanza incluso en medio de la incertidumbre. Aquella experiencia me recordó que la vejez no nos roba la capacidad de actuar con valentía ni de ofrecer protección y cariño, y que cada día es una oportunidad para reconciliarnos con la vida, para reparar silencios, para fortalecer los lazos que nos sostienen y para crear recuerdos que seguirán vivos mucho después de que nuestras manos dejen de temblar. Y mientras me dejo envolver por estos pensamientos con la memoria viajando entre el pasado y el presente, siento que mi corazón se expande con gratitud, con amor y con la certeza de que aunque los años pasen y la soledad nos toque, siempre habrá momentos de conexión que nos recuerden que no estamos solos. Por eso te invito, querido amigo o amiga que me escuchas, a comentar este video, a decirme de qué país me acompañas y a seguir compartiendo estos relatos de vida, porque en cada historia hay un aprendizaje, un abrazo invisible y la posibilidad de sentirnos acompañados en el camino de la existencia, aprendiendo a valorar cada instante, cada gesto y cada vida que toca la nuestra. Con el eco de aquel incidente aún resonando en mi pecho, comprendí que la verdadera enseñanza no estaba solo en el susto del café, ni en el cambio de taza, sino en cómo cada acción, aparentemente pequeña, puede tener un efecto profundo en quienes amamos. Recordé los años de juventud, las decisiones que tomé con torpeza, pero con buena intención, los abrazos que di sin pensar, y entendí que la vida nos enseña constantemente que proteger y cuidar a los demás no requiere gestos grandiosos, sino atención, amor y presencia consciente. Mirando a mi hija, a mi nuera y a mi nieto, mientras compartíamos momentos tranquilos en la sala, comprendí que cada sonrisa, cada mirada, cada palabra dicha con cariño, es un hilo que refuerza el tejido de nuestra familia, que nos sostiene cuando el miedo y la incertidumbre amenazan con derrumbarnos. Pensé en la fragilidad de la existencia, en lo rápido que pasan los años, en cómo los recuerdos se vuelven tesoros y los gestos simples se convierten en lecciones de vida. La vejez me enseñó a valorar cada instante, a no dar nada por sentado, a reconocer que incluso el tiempo que pasamos en silencio, compartiendo un café, puede contener todo un universo de emociones, aprendizajes y afecto. Y mientras sostenía la taza viendo cómo la luz del atardecer iluminaba los muebles y las fotografías de generaciones pasadas, sentí un impulso de transmitir esa sabiduría a quienes me escuchan, aunque la vida es frágil. Sí, pero también está llena de oportunidades para demostrar amor, para acompañar y para proteger. Que cada decisión, por pequeña que parezca, puede marcar la diferencia en la vida de otros. Que cada gesto de ternura, cada abrazo, cada palabra dicha con sinceridad es un acto de resiliencia y humanidad. Por eso, querido amigo o amiga que me escuchas, te invito a comentar este video, a contarme de qué país me escuchas y a compartir conmigo tus propias historias y reflexiones, porque solo cuando nos abrimos a la experiencia de otros, solo cuando aceptamos la fragilidad y la belleza de la vida, encontramos la fuerza para vivir plenamente, amar sin miedo y valorar cada instante junto a quienes nos importan, reconociendo que incluso en la vejez, la vida sigue ofreciendo lecciones, abrazos y momentos de profunda conexión. Mientras la noche se instalaba en la casa y el silencio se volvía más denso, me encontré recorriendo con la mente los laberintos de mi memoria, buscando los momentos que me habían formado y me seguían sosteniendo. Vi los domingos felices de mi infancia, la risa de mis hermanos,
el aroma del pan horneado por mi madre, la voz grave de mi padre contando historias de tiempos que yo apenas podía comprender. Y sentí como cada recuerdo se superponía con los de mi vida adulta, a la juventud vivida con intensidad, los amores que dejaron cicatrices y alegrías, los hijos que crecieron bajo mi cuidado y ahora sostenían a sus propios hijos con la misma ternura que yo había aprendido a dar. La memoria se volvió un refugio y al mismo tiempo un espejo que me mostraba lo frágil que es la existencia, como cada instante vivido puede perderse si no lo valoramos, y como cada gesto de amor, aunque parezca pequeño, permanece grabado en quienes lo reciben. Recordé el incidente del café y comprendí que aunque fue un momento de miedo y sorpresa, también se convirtió en una lección de vida. La importancia de actuar, de cuidar, de estar presente y sobre todo de valorar lo que tenemos antes de que sea demasiado tarde. Mientras acariciaba las fotografías amarillentas en la repisa, sentí un calor profundo en el pecho, una mezcla de nostalgia y gratitud, que solo los años y la experiencia pueden ofrecer, y entendí que cada gesto que damos y cada recuerdo que atesoramos son tesoros invisibles que sostienen nuestra existencia y nos conectan con otros más allá del tiempo y la distancia. Cada sonrisa, cada abrazo, cada mirada que compartimos con quienes amamos se convierte en un hilo que une generaciones, que da sentido a nuestras vidas y que nos enseña a enfrentar la vejez con dignidad y ternura. Y mientras me dejo envolver por estas memorias, querido amigo o amiga que me escuchas, quiero invitarte a comentar este video, a decirme de qué país me acompañas y a reflexionar conmigo sobre tus propios recuerdos, sobre esos momentos que, aunque simples, se han convertido en tesoros invisibles que dan fuerza y significado a tu vida, porque compartirlos nos recuerda que nunca estamos realmente solos y que la memoria y el amor son los puentes que nos sostienen a lo largo de los años. Con la noche completamente instalada y la casa en un silencio casi reverente, sentí como mi cuerpo, cansado por los años y los pequeños temblores que ya no puedo negar, se relajaba lentamente mientras mi mente recorría cada instante vivido, cada emoción experimentada, cada gesto de amor que había dado y recibido. Comprendí que la vejez no es solo un estado físico, sino una oportunidad para mirar hacia atrás con humildad y hacia adelante con esperanza, para aceptar que la fragilidad es parte de nuestra humanidad y que cada día, por sencillo que parezca, es un regalo que podemos honrar con nuestra presencia, nuestra ternura y nuestra gratitud. Recordé aquel incidente del café, el miedo, la tensión, la sorpresa y el alivio que siguieron. Y me di cuenta de que esos momentos nos enseñan lo valioso de cada decisión, gesto y cada instante compartido. Pensé en mi familia, en mi hija, que ahora sostiene a su hijo con el mismo amor que yo sostuve a ella, en mi nuera que confía en mí, a pesar de los temores, en mi nieto que ríe con la inocencia y la curiosidad que mantienen viva la esperanza. Y entendí que mi papel es estar presente, acompañar, enseñar y sobre todo amar sin reservas, porque cada abrazo, cada palabra y cada acto de cuidado es una semilla que crecerá mucho después de que mis pasos sean más lentos y mis recuerdos más fragmentados. Mientras sostenía la taza de café que ahora me reconfortaba más que nunca, sentí una calidez profunda recorriendo mi pecho. Un recordatorio de que aunque los años nos hagan más vulnerables, también nos permiten apreciar lo esencial, la conexión con quienes amamos, la posibilidad de actuar con bondad y la fuerza de los recuerdos que nos sostienen y nos enseñan a vivir con plenitud. En ese momento comprendí que cada día que enfrentamos con conciencia, con amor y con gratitud, es un triunfo sobre el miedo, la soledad y la incertidumbre. Y por eso, querido amigo o amiga que me escuchas, te invito a comentar este video, a decirme de qué país me escuchas y a reflexionar conmigo sobre cómo podemos abrazar cada día, cuidar de quienes amamos
y valorar cada instante que la vida nos regala. Porque incluso en la vejez hay espacio para la esperanza, para la ternura y para la profunda alegría de estar vivos y acompañados. Ahora, mientras cierro los ojos y dejo que la noche abrace la casa, siento una paz que no había experimentado desde hace mucho tiempo. Todos los recuerdos, los miedos, los abrazos, los incidentes inesperados, los gestos de amor y protección se entrelazan en un hilo invisible que me sostiene y me recuerda que aunque la vida sea frágil y a veces cruel, siempre hay lugar para la ternura, la esperanza y la conexión. Pienso en mi familia, en mi hija, mi nuera, mi nieto, y siento un amor tan profundo que a veces duele, un amor que me impulsa a seguir presente, a cuidar, a enseñar y a transmitir todo lo que he aprendido a lo largo de los años. Recordar aquel instante del café y cómo todo pudo haber cambiado en segundos, me enseñó que cada acción tiene un peso, que cada decisión cuenta y que la vida se construye de pequeños gestos de atención, cuidado y amor. Entiendo ahora que no importa cuán solos nos sintamos, cuán lejos estén nuestros seres queridos o cuántas pérdidas carguemos, siempre podemos crear momentos de conexión, siempre podemos proteger, siempre podemos amar y dejar que ese amor atraviese generaciones. Mientras el aroma del café todavía flota en la memoria de esta sala silenciosa, siento que he aprendido a abrazar la vejez, a valorar la fragilidad como parte de la belleza de estar vivo y a reconocer que cada instante compartido, cada gesto de ternura es un tesoro que nos hace humanos. Por eso, querido amigo o amiga que me escuchas, te invito a comentar este video, a decirme de qué país me acompañas y a abrir tu corazón a los recuerdos, a los gestos de amor y a la compañía de quienes te rodean. Porque la vida, con todas sus sorpresas, sus miedos y sus alegrías, nos enseña que nunca estamos realmente solos, que siempre hay espacio para la esperanza y que incluso en los momentos más difíciles, la ternura, la resiliencia y el amor familiar son los regalos más valiosos que podemos compartir y atesorar.